toda prisión. Me hiciste nuevo, nueva vida, nueva creación. A donde vaya tu amor yo cantaré, por la eternidad y yo contigo viviré. Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar. Seguro en ti estoy, llévame a volar, te doy mi corazón. ¿Cómo dice? En la casa de mi padre En la casa de mi padre hay hay abundancia abundancia de pan. de pan. Quiero compartirles hoy en Hebreos capítulo 9. Vaya conmigo a Hebreos 9, versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Diga conmigo, una sola vez. Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Diga, por segunda vez. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? ¿Cuántos esperan en Jesús? Levante la mano los que todavía esperan en Jesús. Los que no se han cansado de esperar en Jesús. Dice la palabra que está establecido para los hombres morir. Sea cristiano, sea no cristiano, sea que hagas dieta, que no hagas dieta, seas vegetariano, seas carnívoro, sea que estudies, sea que hagas ejercicio, que vayas al gimnasio, todo el mundo se va a morir. Todo el mundo. Unos se adelantarán más que otros. Puede ser cristiano, puede ser ateo, puede ser descarriado, pero todos van a morir. Puede ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, pero todos van a morir. Todos nos va a tocar. Al menos que sea el rapto de la iglesia, pero de resto, a todos nos va a tocar morir. ¿Qué marca la diferencia? Morir con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero todos vamos a morir, sea en un accidente, sea de viejos, sea en la adolescencia, sea en la juventud, sea soltero, sea llenos de hijos, de nietos, de arrugas, o en plena juventud. Seas con años de ejercer tu carrera, seas estudiando tu carrera, seas terminado tu carrera, todos vamos a morir. La Biblia no dice, te hay una garantía de que vas a morir de tantos o tantos años, no. La garantía es quién nos recibe después de la muerte. Esa es una garantía. Quiero que lo sepas claro. La garantía es quién nos recibe. Sea que puedas morir de una enfermedad terminal, llámese cáncer, leucemia, o ahora el COVID-19. Porque la gente se sorprende. ¿Por qué tanta gente muere? La Biblia no dice que no podamos morir. La esperanza que tenemos es después de la muerte. Hay que ser claro con esto. Basándome en ese texto, he titulado este mensaje La hora cero. A todos nos va a llegar la hora cero. El día que usted y yo nacimos, o sea, de 7 meses o de 9 meses, el día que usted y yo nacimos en esta tierra, el primer llanto, el primer día de nacido, primer mes, primer año, son los años. Cada vez que tú cumples años, ¿qué te denuncia cada vez que tú cumples un año? Te está avisando que se te está acercando la hora cero. ¿Sí? 5, 6, 10, 15, 20. Algún día va a llegar la hora cero para todos nosotros. O sea que te seas bautizado, no seas bautizado. O sea que vengas a esta iglesia, vayas a otra iglesia. A todos nos va a llegar la hora cero. A todos. Eso es seguro. Porque está establecido por el dueño de la creación. Pero también está establecido que Jesús, a los que mueren en Él, los va a levantar de los muertos para salvación. La hora cero. En nuestra existencia, eso fue establecido, ¿verdad? Eso está establecido.
Lo que sí es claro, que Dios a ti y a mí nos ha puesto metas para cumplir. Y antes que cumplamos nuestro proceso en la tierra, Dios permite y nos guarda. Claro está, si tú sigues ese proceso. Pero ese proceso puede ser que se cumple en tu adolescencia, en tu juventud, en tu edad adulta o ya anciano. Pero todos vamos a morir. Todos. A ti y a mí nos va a llegar la hora cero. Para que no te dejes meter tanta mentira y tanta basura digital en las redes sociales. Que esto te va a matar. No, hermano. Todo lo que Dios tiene orquestado en esta vida es para dar una vida estable en esta tierra. Tenemos que orar por las autoridades que nos gobiernan. Tenemos que tratar de vivir mejor con la familia, en armonía. Eso sí es cierto. Pero a todos nos va a llegar la hora cero. Donde tú y yo nos vamos a encontrar con el Creador. A todos nos va a pasar. Entonces cuando muera un creyente, no tienes que decir, ay Señor, ¿y por qué murió? Si era líder, si era pastor, si tenía tantos hijos, no. La Biblia no dice que Dios se preocupa del cómo. Dios, el proceso de Dios en tu vida y en mi vida, cuando cumplamos nuestra meta en esta tierra, es recibirnos en eternidad. Hablo del creyente. Dios corta los días a aquel que se aleja de Dios, eso sí es cierto. Porque no va a cumplir ya el proyecto de Dios en su vida. Vamos a ver en esta mañana este tema, la hora cero, primer punto, aceptando la eternidad con la tumba. Así lo he escrito. Aceptando la eternidad, ¿con qué? ¿Con qué? Diga, con la tumba. Sí, hermanos. Cuando alguien se muere, todos lo decimos. Ay, perdimos este hermano, perdimos esta hermana, perdimos este líder, perdí un amigo. Pero si se fue con Dios, tú y yo lo perdimos, pero Dios lo ganó. Y quien perdió bastante, si se fue con Cristo, fue Satanás. Cuando tú y yo partamos de esta tierra y nos vayamos con el Señor, quien va a perder es el diablo. Y hoy los niños de esta iglesia, los adolescentes, los jóvenes, adultos, damas, caballeros, seamos claros con este mensaje. Todos vamos a enfrentar la tumba. No hay eternidad sin tumba, solo que nos vayamos en el rapto. Pero de resto, en el 80% del creyente que se va con Dios a la eternidad, va a pasar por la tumba. Nadie puede heredar si no muere. Eso lo vamos a ver en este punto. Sí, porque sí hay espíritu de muerte, sí hay sombra de muerte, es muy diferente. Pero el día que Dios estipula que tú te vas con Él, si Dios lo estipuló, hermano, para ti va a ser ganancia. Y dice la palabra que nosotros tenemos que aceptar la eternidad con la tumba. Hay una teología cristiana que enseña la eternidad, sí, esto, aquello, pero la realidad es que la eternidad no puede existir sin tumba. Jesús tuvo que morir, Pedro tuvo que morir, Juan tuvo que morir. Y tú y yo tenemos familia que se ha ido con Dios y esperamos encontrarnos con ellos en la eternidad, ¿verdad? Con tu mamá, tu abuelo, tu primo, te vas a encontrar en la eternidad. No en el centro comercial, no en la finca, no, te vas a encontrar con ellos en la eternidad. Entonces, hay que aceptar que Dios nos dio vida eterna, pero hay que pasar por la tumba. Eso tenemos que metérnoslos aquí. Es un principio teológico. Lo demás es filosofía hueca, que hay que cuidarse, eso sí es cierto, y cumplir el proceso que Dios te dio en la tierra como esposo, esposa, hijo, madre, como profesional, como líder social, como líder en tu familia. Dice la palabra en 1 Corintios 15:33, dice la escritura, no es raíz, ¿cómo dice? No es raíz, no te dejes confundir, porque las malas conversaciones que hace. Pablo estaba sorprendido que la gente decía que no había que morirse, tenía mal concepto de la resurrección. Y tú no puedes ser un cristiano, un creyente, sin saber que vas a pasar por la tumba. Pero para ti, para mí, todo no se va a acabar con la tumba. De ahí nos vamos a levantar. ¿Cuántos dicen amén?
Todos, ay, se murió. Ay, Señor, ¿por qué? Sí, nos duele, lo lamentamos. Pero hace parte del proceso. ¿Para pasar a dónde? A la eternidad. A la eternidad. A ti y a mí nos va a tocar vivir la hora cero. Nos va a tocar. Nos va a tocar. Dice la palabra. En el versículo 34 dice, ¿cuáles malas conversaciones? Dice, velad debidamente. Porque hay gente que no vela debidamente. Hay gente que no ora debidamente. Hay gente que no lidera espiritualmente su familia debidamente. Hay gente que no aconseja debidamente. Hay gente que no ayuna debidamente. Y lo puede hacer. ¿Qué significa esa palabra velar? Vigilar. Pero hacerlo debidamente. Y no pequéis. Porque cuando alguien muere juzgamos. ¿Qué tendría? Si era creyente, ¿por qué Dios se lo llevó? Porque dio la gana. Ya cumplió el proceso en la tierra. Y dice, porque algunos no conocen a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Hay gente que no conoce a Dios. Y por eso anda hablando, Señor, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa en el mundo? No conoces a Dios. Esto está escrito. Esto es real, eso tiene que pasar. El día que perdemos un familiar, o un amigo, o un líder espiritual, no podemos decir, Señor, no conoces a Dios. Entonces, tantos años de leer la Biblia, si es que la lees, tanto tiempo de adorar a Dios y no conoces. Te bautizaste y no conoces por qué te bautizaste. No erréis. Esas conversaciones raras, materialistas, con pensamientos alejados de Dios. Dice la palabra en el versículo 35, dice el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? ¿Sabe con qué cuerpo tú y yo vamos a resucitar? Con este cuerpo, pero transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y hay gente que no sabe esto. Y no podemos vivir, no podemos servir a Dios, no podemos coger un micrófono, no podemos coger una Biblia sin saber que a todos nos va a llegar la hora cero. Eso sí, que Dios te ayuda a ti, me ayuda a mí a estar preparados. Eso es otra cosa, eso es otro asunto. Y dice el versículo 42, mira lo que dice el 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra, ¿cómo? ¿Y resucitará qué? Cuando tú y yo muéramos, somos sembrados. Este cuerpo que se vuelve gusano, que se descompone al minuto de morir, pero va a resucitar glorioso. Tú y yo tenemos que pasar por la tumba para ser cuerpo glorioso. Eso nos saca mucho aleluya, eso nos saca mucho grito de júbilo, pero es una realidad. Hay que pasar por la tumba. Y de pronto no se ve como un mensaje de esperanza, pero es una realidad bíblica. Y dice la palabra, para que esto se vista de la gloria de Dios en la eternidad, tiene que ser sembrado. Cuando tú y yo morimos, somos sembrados. Cuando Dios ve bajar tu cuerpo a la tumba, Dios sabe que ese cuerpo va a ser transformado. Aunque los demás estén llorando, estén tristes, Dios sabe que esa persona en la eternidad va a estar adorándole. Pero escucha bien, aunque siempre vamos a fallar, nos vamos a equivocar, cuando tú y yo muéramos, no vamos a ser tan buenecitos. Ay, tan buenos, sí, se puede decir, pero vamos a ser sembrados en deshonra. Algunos hasta dudarán de tu salvación. Si son de otra doctrina, creerán que te fuiste para el infierno algunos. Pero lo que se sabe es que vamos a resucitar en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Se siembra en debilidad, se siembra en defecto, se siembra con todos los errores del mundo, pero voy a resucitar con poder. Por eso la tumba se necesita para la eternidad. Eso es un viaje que necesita para la eternidad. Ese viaje hay que aceptarlo con la tumba. Dice el versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, que es el que tenemos nosotros. ¿Resucitará cuerpo qué?
O sea, para tú ser ese cuerpo espiritual, hay que sembrar este cuerpo en la tumba. Es necesario. Es necesario. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y tú ves que el cuerpo de nosotros se descompone igual como un cuerpo de un animal, ¿no? Pero dice el versículo 45, mira lo que dice el 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Ese es Jesús, que nos da vida. Y el 46 dice el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y luego que viene, repita conmigo, diga, mas lo espiritual, diga, mas lo espiritual no es primero, sino que, y después viene qué, sí, es real. Hay muchos hermanos de esta iglesia que partieron con el Señor en estos 20 años que yo he estado acá. Ellos ya pasaron al cuerpo espiritual. Nosotros tendremos que pasar por allí. Mira esta versión lo que dice. Mira lo que dice esta versión. Dice, lo que primero viene es el cuerpo natural. Y más tarde viene el cuerpo ¿qué? Espiritual. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, ahora viene el cuerpo espiritual. Semejante a los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? El que no se va a enfermar, el que no va a tener congoja, ya es su nombre. Es necesario entender esto. Dice el 51, vamos rápido por el tiempo. Dice el 51, mira lo que dice el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, es verdad. Pero eso lo dice Pablo 2000 años atrás. ¿Y cuánta gente no se murió desde que Pablo escribió eso hasta la fecha? Mucha gente ha muerto ya. Pero todos no vamos a morir, es verdad. Vamos a ser transformados. Dice el 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se va a tocar a la trompeta, y los muertos serán resucitados ¿cómo? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Moriste feo, maluco, vas a resucitar bonito. Moriste acabado, arrugado, vas a resucitar glorioso. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Versículo 53. Dice, sí, estamos en ese, ¿eh? Sí, porque es necesario que esto corruptible se vista de qué, y esto mortal se vista de qué. Tú y yo estamos programados para ser eternos, pero hay que pasar por la tumba. A su nombre. Claro. En nuestro ser, ¿sabes cuál es nuestra parte eterna? El alma. Y este cuerpo será eterno cuando sea transformado. Allí se marcará la diferencia. Entonces, en este tema que he titulado La hora cero, que todos vamos a tener, entendemos esto, pero dice el Salmo 17:15. Quiero que prestes atención a este salmo. En cuanto a mí, esto lo dijo David. David iba a morirse. Y le dice a la gente, en cuanto a mí, al ser sembrado en esa tumba, tengo una esperanza. Veré tu rostro en justicia. ¿Cuál rostro? El rostro de Dios. ¿Cuál justicia? No la tuya ni la mía, porque tú y yo somos malos. La justicia es lo que Cristo consiguió en la cruz por ti y por mí. Y dice, y estaré como satisfecho. Cuando despierte, ¿cómo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Él merece un aplauso? Un aplauso al Señor. Y a su nombre. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, abriremos los ojos a la eternidad. Y en el primer punto de esta mañana, a la hora cero, hemos dicho primer punto, aceptando la eternidad con la tumba, ¿verdad? Segundo punto, el día de victoria más grande de tu existencia. ¿Vino un día de victoria para ti? Más grande que el día que te casaste, más grande que el día que te graduaste, más grande que el día que nació tu primer hijo, más grande que el día que te bautizaste,
Porque el día que aceptaste a Cristo, no hablo de más grande de nuestra vida, sino de nuestra existencia. Y cuando digo existencia, hablo de tu eternidad y mi eternidad. El día más grande de nuestra existencia es el día que el Señor nos levante de la tumba. Y dice, 1 Corintios 15, 54, mira lo que dice. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido ¿de qué? ¿De qué? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Diga conmigo, sobre mi vida hay una palabra escrita. El día que tú partas de esta tierra, ¿verdad? Cumplas tu propósito aquí en esta tierra. Porque a ti no te va a matar brujo, ni hechicero, ni el que, ay, me maldijo, me tiraron esto en el techo de mi casa, me están diciendo la muerte. No, a ti nadie de Dios te va a matar. Tú vas a cumplir tu proceso en la tierra, el que Dios te mandó a hacer. Pero cuando tú y yo lo cumplamos, ¿verdad? Algunos mueren sin esperanza. Tú y yo cuando partamos de esta tierra, morimos con una palabra profética en nuestro ser. Porque hay gente que dice, ay, pero ¿por qué murió si se oró y se ayunó? No, Dios decidió. Pero en esa persona que murió creyendo en el Señor, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Hay una promesa escrita. Sorbida es la muerte, ¿qué? Que el día que tú y yo partamos de esta tierra y de pronto la gente cree que es una derrota, están equivocados. Al contrario, vencimos. La muerte no tendrá más poder sobre ti. Nada te podrá afectar ya. Ya sorbida, acabada. En tu vida, la muerte no tendrá más poder. Por eso es el día más grande de nuestra existencia. Dice el 55, dice, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está el sepulcro? Tu victoria. Porque la gente dice, aquí se murieron, aquí todo el mundo se acaba, ahí quedó todo. No, hay una promesa que se va a cumplir sobre ti. Se acabará para otro, para ti y para mí, apenas comienza. Ay, y se acabó todo, ahí se acabaron todos sus sueños. Para ti. Pero el que murió sabe que pasa la eternidad y dice, sepulcro, no me pudiste detener. No pudiste detener a Jesús y Jesús me permite que no me detengas a mí. Escuche bien, es necesario saber esto. Dice el 57, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 58, mira lo que dice el 58. Así que, hermanos míos amados, está firme, ¿y qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué pasa? No es en vano que tú te congregues, no es en vano que adores, no es en vano que ayunes, no es en vano que hables de Cristo, no es en vano que te reconcilies cada rato con el Señor, que le pidas perdón, que te arrepientas. Eso no es en vano. Eso te está preparando para la victoria más grande que Dios te va a dar. Por eso nosotros como adultos, usted como anciano, usted como joven, usted como adolescente, como niño, en esta iglesia bautizamos desde 11 años para arriba. Tienen que saber que no hay una hora establecida por Dios en que tú vas a partir. Solo cuando cumplas tu proceso en esta tierra. Pero sabes que en la tumba no se va a acabar todo. Porque cuando tú te mueras y yo partamos de esta tierra, hay una promesa profética. El día que tú y yo expiremos de esta tierra, se va a cumplir una palabra en nosotros. Se va a cumplir en nosotros. Salmo 48, 14 dice, mira lo que dice el Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro. Diga conmigo, porque este Dios es Dios, diga, nuestro. ¿Cuántos dicen amén? De mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Y dice, eternamente y para siempre. Aquí la palabra Dios traduce Elohim, el mismo que dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El Elohim, el mismo que dijo, bajemos y saquemos al hombre del Edén, porque ya es uno como nosotros. El Elohim, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu. Aquí
tradúcelo y dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. ¿Y para cuándo? Porque el día que tú y yo partamos de esta tierra, ya de pronto no seremos más papá, de pronto más hijos, más esposos, más abuelos, pero Él sigue siendo nuestro Dios eternamente. ¿Y para hasta cuándo? Diga, para siempre. Y mire lo que dice acá, Él nos guiará ¿cómo? El día que nosotros partamos de esta tierra, yo sé que puede haber dolor, la familia estará, pero cuando tú te levantes hay ángeles esperándote. Eres tan importante que Dios manda ángeles que te escolten hasta el reino de los cielos. Es tan importante, mira lo de Lázaro, es tan importante tu partida de acá, que Dios te guíe el camino. No necesitas que nadie ore por ti, ni que pague misa. No. Cuando tú y yo partimos de aquí, hay una promesa sobre nosotros, sobre la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Es el único que nos guía más allá de la muerte. Yo no podré hacer por ti nada cuando tú partas de esta tierra. Tú no podrás hacer nada por mí. No vas a poder solo bendecir mi familia o yo tu familia. Pero por mí, no, por el que muere, no vas a hacer más nada. Solo te acordarás de su memoria. Pero hasta ahí. Pero Dios tiene un compromiso. Jesús tiene un compromiso contigo. Él viene a buscarte. Él viene a guiarte. Dale un aplauso a Él. Cuando aprendemos esto y alguien muere, no diremos que es una estrella en el cielo, un angelito en el cielo. No, no, no. Por eso es Ray, porque no conoces a Dios. Aprendemos lo que es la eternidad. Por eso estamos hablando claro, para que no escribas lo que no es en las redes sociales. Cuando alguien parte, es Dios quien nos viene a buscar. Somos más que los ángeles, porque los ángeles nos vienen a guiar. Cuando alguien muere en la tierra, en Cristo cumplió el propósito de Dios y Dios le va a recompensar. Hay unos que dicen, murió y está a la diestra de Dios. No diga ese comentario, eso es satánico, es diabólico. El único que está a la diestra de Dios es Jesús. No escriba lo que otro escribe. No seamos unos loros argumentando cosas que no tienen base bíblica. Te estoy hablando lo que dice la Biblia. Entonces dice la palabra, Filipenses 1:21. Este versículo impactó mucho mi vida y mi niñez. Fue el que le pusimos a mi abuelo cuando partió, en la lápida de su tumba. Usted, cuando muere un familiar, visite la tumba, no para pedirle, porque él se murió, visítela para arreglarla. Sea agradecido con la memoria de los restos del que murió, no para adorarle, él no va a recibirlo, pero es una forma de honrar el abuelo, el tío, el primo, la mamá que tuviste, porque de esa tumba se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Porque para mí el vivir es ¿qué? Y el morir ¿qué es? Diga, ganancia. Para ti, para mí, el morir no es pérdida. Aquí queremos estar todos vivos, pero el día que nos toque partir de esta tierra, hemos ganado. Nos encontraremos con Jesús, que dirá, ven siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando Esteban lo estaban apedreando y la gente lo tiraba piedra, Esteban ya casi las últimas alzó sus ojos y vio a Jesús a la diestra de Dios, que le extendía las manos. Eso es el día de victoria más grande. Y tercer y último punto de este mensaje, que he llamado la hora cero. Primero, aceptando la eternidad con la tumba. Segundo, es el día de victoria más grande de tu existencia. Y tercer y último punto, el equipaje que te llevas y el que dejas. Diga conmigo, el equipaje que me llevo y el que dejo. Hay dos ideas. Cuando alguien muere dice, nada te llevas. Eso es falso. Pero también está la otra idea faraónica. Usted sabe que los faraones, las pirámides los hicieron para tumba. Ellos morían, esas pirámides eran de los más grandes. Ellos hacían en vida la pirámide. Y cuando estaba para morir se decía, quiero que me entierren con estos sirvientes. Y si la gente estaba viva, las envenenaban y las momificaban. Las hacían momia. Porque ellos pensaban, le metían sus tesoros. Por eso las pirámides, cuando fueron descubiertas por
gobiernos de Europa, como los ingleses, los países, sobre todo Inglaterra, sacaron oro de esas pirámides porque había muchos objetos valiosos. Ellos envenenaban a la gente para que cuando ellos se levantaran en la eternidad, ellos iban a seguir. Entonces ellos se llevaban todos sus tesoros, sus mejores sábanas. Las pirámides son tumbas. Es una idea errada. Pero está la otra idea también es errada. Dice, nada te llevas. No sé. Vamos a ver en este punto. Hay un equipaje que tú te llevas y uno que dejas. Tú y yo, cuando partamos de esta tierra, hay un equipaje que nos vamos a llevar. Hay un equipaje que tú y yo vamos a dejar. ¿Verdad? Salmo 49:10. Pues verás que aún los sabios, ¿qué pasa con los sabios? Mueren. ¿Qué perece del mismo modo que el insensato y el necio? ¿Y dejan a otro qué? Cuando tú mueres, lo que tú tienes cambia de nombre enseguida. Cambia todo. La riqueza, todo cambia de los propietarios. Dice el versículo 11, dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán ¿qué? Ese es su íntimo pensamiento, es que, no, yo no voy a morir. No podemos tener ese pensamiento. A veces nos condiciona. No te vas a llevar esa casa. No te vas a llevar ese carro. Lo que tengas en la tierra, cuídalo, eso sí es cierto. Pero eso no se va con nosotros. Ese equipaje se queda, diga se queda. Diga se queda. Dice, las casas no son eternas, eterna es el alma tuya. Y sus habitaciones para generación y generación. Ellos creen que van a vivir para siempre. Dan sus nombres a sus tierras, dando a entender que la tierra es de fulano, como si todo fuera a irse contigo en la tumba. No, eso se queda. Eso se queda. Ese equipaje se queda. Pero hay un equipaje que sí se va, que también se queda. Y no solamente es el bien material. Hay un equipaje tuyo y mío que se va a quedar. Y es importante que medites en ese equipaje. Segunda de Pedro 1:3 dice, Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mire bien, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el versículo 4, dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de la maldad, del pecado. Dice el versículo 6, dice el 6, al conocimiento que tú tienes, dice Pedro, agrégale dominio propio, que no cojas rabia con facilidad, que no pierdas tan rápido los estribos, cuando como pareja, como hijo, como profesional, con tus vecinos, con tus padres, con tus hijos. Dice Pedro, hoy te enseño que tengas más dominio propio. Tienes buen conocimiento, años en el evangelio, ponle dominio propio. De nada sirve saberte la Biblia de pe a pa si no tienes dominio propio. Ponle paciencia también. Pero a la paciencia ponle piedad. A la piedad, amor, a lo espiritual, a lo concerniente a Dios. Mira lo que dice el versículo 8. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué le tienes que sumar? Amor. Ese equipaje se queda aquí. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, vamos a dejar un equipaje a nuestros hijos, a tus colegas de trabajo, a tus vecinos, a tus nietos, a tu cónyuge, que sea esposo o esposa. Vas a ver cómo te movías tú. ¿Qué afecto fraternal cuando fuiste probado? ¿Cómo te movías en dominio propio? Cuando él decía algo de ti, ¿cómo actuabas? Ese equipaje se queda. Queda cómo actúas tú. ¿Cómo resolvías los inconvenientes? ¿Cómo pasabas la afrenta? ¿Cómo dejaste de mirar con odio para mirar con amor? Sabiendo que tú mismo o tú misma fallas muchas veces. Ese equipaje se queda. No te lo vas a llevar.
Y aunque no estamos para caerle bien a todo el mundo, sí estamos para tratar en bien, estar en paz con todos los hombres en cuanto a nosotros sea posible. Y a veces no hacemos lo posible. Y dice, amor. Y mira lo que dice Pedro, sigue diciendo Pedro. Dice Pedro en el versículo, ¿qué voy? 9. Dice el 9. Sí, dale el 8. El 8, perdón, el 8. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que los que nos rodean, el día que tú y yo partamos de esta tierra, recuerden cómo arreglábamos los conflictos, cómo enfrentábamos las deudas, cómo enfrentábamos la enfermedad, cuando tenías un ataque espiritual, cuando visitaba la enfermedad, que queden los argumentos espirituales que utilizábamos. Dice la palabra que en el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista ¿cómo? Le faltan lentes espirituales. Y dice, es ciego, habiendo olvidado ¿qué? Se olvidó de todos sus defectos y cómo Jesús lo ha recibido. El día que partamos de esta tierra, que no se nos olvide que hay un equipaje que queda, cómo amabas, cómo perdonabas, cómo manejabas tu vida. Eso es tu memoria. El día que partamos de esa tierra, lo que la gente recuerda de nosotros es nuestra memoria. Y dice Pedro, mira lo que dice Pedro, versículo 13. El 9, dame el 9, la versión lenguaje actual, dice, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Tú cuando juzgas a alguien, cuando le quitas el hablar a alguien, cuando prefieres que fulano quede sin trabajo, le niegas un favor, le niegas la bendición. Si te ha olvidado algo, tú también has sido malo. Si te olvidó todo lo que hiciste. Siguiente versículo. Dice Pedro, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Dice Pedro, me voy a morir. Porque Pedro sabía que lo iban a matar. Pero tengo que saber que en ustedes hay un equipaje que quiero dejarles a ustedes. Quiero dejarles una amonestación. Y mire lo que sigue diciendo el 14. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesús le dijo que se iba a morir. Pedro, te vas a morir. Y en el versículo 15 dice Pedro, mire lo que dice el 15. También yo procuraré con diligencia que cuando después que yo me muera, ustedes me paguen una misa, me pongan una vela, me saquen del purgatorio. No, Pedro no está diciendo eso. Dice, cuando yo me muera, ya no esté aquí, y ustedes se acuerden de mí, tengan la mejor memoria de lo que yo hacía. Y dice, cuando yo parta de esta tierra, tengan memoria de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El amor fraternal, dominio propio, misericordia, piedad, amor. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, ¿qué será lo que se van a acordar de ti y de mí? Es bueno preguntarnos esto. Es bueno. ¿Por qué nos van a extrañar tanto? Porque hay dos formas que la gente cuando tú mueras, unos te van a recordar, pero otros te van a extrañar. Y al que extrañan es diferente. Pero dice, yo me voy a morir. Pero cuando yo me vaya, he organizado todo. ¿Cómo? Amonestando, enseñando y siendo ejemplo en lo posible, porque somos pecadores. Pero en lo más posible era ejemplo. Quiero terminar con el versículo Apocalipsis 14:13. Quiero que preste atención a este versículo. Apocalipsis capítulo 14. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Miren bien, ¿quiénes son bienaventurados? Diga, los muertos. Ay, pobrecito, se murió. No, dice bienaventurado. Dice bienaventurado. Los que mueren, ¿en quién? En el Señor. Si murió en el Señor, ay, pero es que murió feo, pero murió en el Señor. Ninguno muere bonito.
Ay, que se murió de esa enfermedad, pero murió en el Señor. ¿De qué sirve morir rodeado de una risa, de una borrachera? ¿De qué sirve morir riéndote si no mueres en el Señor? Ay, pero ¿por qué murió tan feo? Para ti. El cómo no lo sé, pero para qué sí, para irse en la eternidad. Y dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice quién, el Espíritu. Pone el sello del Espíritu que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo. ¿Descansarán de qué? ¿Porque qué? Hay un equipaje que tú te vas a llevar. Lo que hiciste por el Señor, lo que sembraste en tu familia, lo que hiciste por la obra de Dios, lo que serviste a Dios, tu fe, tú te llevas ese equipaje, tú te llevas esa corona. Hay un equipaje que tú te vas a llevar. Pregunto, ¿cómo está el equipaje que te vas a llevar? Porque el título queda, la profesión queda, la casa queda, el carro queda, pero ¿qué te llevas? ¿Cómo está ese equipaje que estás armando para el día que partas de esta tierra? ¿Cómo está ese equipaje? Vamos a inclinar nuestro rostro. ¡Aleluya! Y lo tengas que atravesar. Clama ese hombre con fe, solo él abre. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, ¡aleluya! al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, clama siempre a ese hombre que él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Clama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Aleluya. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado